Vamos a hablar un poquito de la morfología y estructura bacteriana, conocer aquello que quizás ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Este es el lugar donde nos vamos a ubicar, ¿no es cierto? Microbiología, por ahora, y después en el segundo curso, parasitología después, tenemos todos los capítulos que vamos a hacer, ¿no es cierto?, en nuestro curso, bacterias, los virus, los hongos. Vamos a hacer un capítulo de inmunología también, acá en microbiología, ¿no es cierto? Y en parasitología, ustedes vean ustedes en microbiología amarrado con protozoarios. Algunos años, como les decía, este capítulo siempre lo hacíamos, siempre lo hemos hecho en parasitología, ya amarrado con hongos, ¿no es cierto? Pero vamos a ver cómo nos da el tiempo y a lo mejor hongos lo podemos hacer con parasitología. Muy bien, la presentación de la célula que ustedes conocen. Esta célula puede ser una célula eucariota, ¿no es cierto?, con algunos elementos que lastimosamente no lo leemos por el efecto de la fotografía, pero por ahí vamos a ver algunas otras fotografías más claritas. Esta es una célula eucariota animal, vean ustedes las estructuras importantes que ya tiene, ¿cierto? Esta es la estructura de la célula vegetal, solamente para que se compare, ¿cierto? No tiene los mismos elementos que la célula animal. Y las células eucariotas, que son las células más diferenciadas y mejor estructuradas que nosotros conocemos, ¿cierto?, que tienen sus características propias, limitada por la membrana citoplasmática, presenta un verdadero núcleo, que es lo que viene a hacer la diferenciación, con el resto de células, que existen estructuras citoplasmáticas organizadas en un sitio esquelético compuesto por microtúbulos y microfilamentos. Esta es la estructura, aquí está donde se ve más claro, la estructura de la célula eucariota, ¿no es cierto? Su membrana citoplasmática, sus mitocondrias, el aparato de Golgi, las vacuolas, el retículo endoplásmico, los lisosomas, ribosomas, vesícula de pinocitosis, núcleo y la membrana nuclear y el núcleo, ¿cierto? Muy bien, la membrana citoplasmática con ciertas características importantes, ¿no es cierto? Es muy fina, de 8 nanómetros, que presenta una estructura básica y que está constituida por proteínas y fosfolípidos que contienen esteroides. Actúa como una barrera osmótica selectiva. Esta es quizás la característica importante de ello, de esta membrana citoplasmática, que deja pasar sustancias específicamente necesarias para la célula, regula el intercambio de sustancias nutritivas con el esteroide. En las plantas, las algas y hongos puede existir además una pared o cubierta celular compuesta por polisacáridos diversos, celulosa, hemicelulosa, mannano, pectina, quitina, etc. El citoplasma contiene gran número de estructuras especializadas y que presentan funciones diversas. Está atravesado por un sistema de membranas que le dan efecto esponjoso. Todos estos elementos importantes que están situados en el citoplasma: retículo endoplásmico, aparato de Golgi, mitocondrias, cloroplastos, lisosomas y ribosomas. El núcleo, separado del citoplasma por la membrana nuclear, formada por una doble hoja que presenta numerosos poros de 4 nanómetros, más de 40 nanómetros más o menos de diámetro. Contiene los cromosomas constituidos por la asociación de filamentos de ADN con histones y proteínas. Quizás con las otras células menores, la presencia de no histonas sería la diferencia, ¿no es cierto? En la reproducción sexuada, durante el acto de fecundación, se produce la fusión de los gametos masculino y femenino y se forma el huevo cigote, que tendrá por tanto una dotación diploide de cromosomas. Más tarde ocurre un proceso de dotación cromosómica, que es la meiosis, y que se recupera el doble de dotación por un proceso de recombinación. La célula procariota presenta una estructura más simple, y aquí estamos hablando de los microorganismos, ¿cierto? Sin embargo, presentan algunas estructuras que las otras células no tienen, ¿cierto? Flagelos, por ejemplo, pili, cápsula, pared celular, membrana citoplasmática, mesosomas, núcleo, ribosomas. Esta es la estructura de la célula procariota. Vean ustedes, vamos a conocerla perfectamente bien. La parte inferior no se ve bien
conociendo perfectamente. La membrana citoplasmática tiene una estructura y composición semejante, pero no contiene esteroles. Presenta unos pliegues de forma circular o en laminillas concéntricas, mesosomas que intervienen en funciones secretoras en los procesos de división, y es el lugar de la actuación de diversas enzimas respiratorias y que regeneran la producción de ATP, al igual que las células superiores, y en algunos casos los cloroplastos, en el caso de la célula vegetal. Las membranas por fuera de la membrana citoplasmática existe una segunda membrana o pared celular gruesa y rígida, que esta es muy importante, que nosotros vamos a conocer en microbiología, ¿no es cierto? Porque hay bacterias con pared diferenciada, los gram positivos y los gram negativos, que vamos a verlo después, a excepción de los micoplasmas que no tienen pared celular, que es el soporte de la forma de la bacteria y evita su lisis osmótica y las protege de acciones externas. Presenta un polímero estructural específico, el glucopéptido, el péptido glicano, la ureína, que permite diferenciar las bacterias de los organismos eucarióticos. No contiene sistemas membranosos ni estructuras especializadas, con algunas excepciones. Presenta un aspecto granuloso y puede distinguirse dos tipos de granulación: las granulaciones mayores y las granulaciones submicroscópicas, microscópicas con sustancias de reserva, y las segundas libres o ribosomas de menor tamaño. Los ribosomas de las bacterias 50S y 30S. El núcleo no presenta membrana nuclear, constituido por un filamento de ADN en espiral doble, no asociado a proteínas, de 1 milímetro de longitud, y se observa como una madeja de filamento. En el ADN cromosómico, portador de la información y de la especificidad. Algunas bacterias pueden contener un ADN bicateriano denominado plásmido. Esto va a ser también motivo de una clase especial, plásmido. Los plásmidos, solamente un pequeño resumen, porque esto va a ser una clase, representan el 2% del cromosoma, contienen información genética, conforman el ADN extracromosómico, se replican de forma autónoma y es importante la ingeniería genética. La movilidad está referido a la presencia de flagelos, son apéndices largos y ondulados constituidos por unidades proteicas que se disponen en forma helicoidal alrededor de un centro cuenco. Además pueden poseer filamentos cortos denominados pilis o fimbrias que intervienen en fenómenos de adherencia y de transferencia genética. Las espiroquetas y los cianobacterias tienen otro tipo diferente de movimiento. Ellos se mueven de manera diferente y no por flagelos. Estos son los ribosomas de procariotas, ribosomas menores, y los de los eucariotas, ribosomas mayores. Igualmente, este es del ribosoma de procarioto, este es del célula eucariota. Vean ustedes la diferenciación que hay entre uno y otro. La clasificación de las bacterias, seguimos teniendo una clasificación, la de Verdies, entonces es la que estamos utilizando todavía. Forma un grupo muy heterogéneo de difícil clasificación, tomando como base las relaciones filogenéticas o evolutivas, ya que no existen suficientes datos objetivos para una clasificación natural. La clasificación basada en caracteres fenotípicos, con su estructura, con su morfología, fisiología, inmunología y otros aspectos más. Bueno, la definición de bacterias, ¿no es cierto? Son microorganismos procariotos que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros, por lo general entre 0,5 y 5 micrómetros, o micras de longitud, diversas formas, incluyendo filamentos esferoidales, llamados pocos, las barras, los bacilos, los cancochos, los vidrios, hélices, etc. Las bacterias son organismos más abundantes del planeta, son ubicuas, se encuentran en todos los hábitats terrestres y acuáticos y crecen hasta en los extremos más de los lugares más extremos, como los manantiales de aguas calientes, ácidas, en desechos radioactivos, en las profundidades tanto del mar como la corteza terrestre. Juega un papel fundamental en la naturaleza y en el hombre la presencia de una flora bacteriana normal. Esto es importante que lo conozcamos, es indispensable, aunque gérmenes son patógenos.
Análogamente tiene un papel importante en la industria y permite desarrollar importantes progresos en la investigación, concretamente en fisiología celular y en la genética. Hoy día muchas de las cosas que conocemos en microbiología y otros aspectos de la medicina es porque se han hecho investigaciones a nivel genético, de las bacterias. Gran, en el año 1884, es que hace utilizando colorantes, hace la clasificación en bacterias gram positivas y gram negativas. Y existen, como decíamos antes, bacterias que no tienen pared celular, que son los grupos de microplanos. Péptidos antimicrobiales o antimicrobianos, péptidos, diferentes péptidos, su localización y su actividad contra ciertos grupos de bacterias. Fosfolipasas, alfa-defensinas, beta-defensinas, ribonucleasas, termicidina, el BPI, que es una proteína bacteria que incrementa la permeabilidad, catalicirinas, lisosomas, etc. Diferentes péptidos microbianos o antimicrobianos. Aquí creo que no sé qué ha pasado, pero son algunas especificaciones que tienen algunas bacterias. No todas las bacterias presentan cápsula, no todas presentan glicocalis, no todas presentan flagelos, no todas presentan fibrias, no todas presentan esto. Entonces vienen siendo algunas características especiales de algunas bacterias. Esta es, como decía, la clasificación de Berries, que nosotros seguimos utilizando desde 1984, ¿no es cierto? En base a la biología molecular, tamaño del genoma, hibridación del ADN, análisis de los nucleótidos del ADN, ARN cromosómico, 16S, etc. Y se han hecho algunas divisiones, 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Tipo bacterias. Otra clasificación es la de Gibbons y Murray, también es un poquito más antigua, ¿no es cierto? Dividió el reino procariote en grandes grupos, en base a caracteres genotípicos y fenotípicos. Pero la que estamos utilizando es la de Berries, la que hemos utilizado en la lámina anterior. Nuevamente la lámina nos permite conocer a la bacteria, ¿no es cierto? Los flagelos, los pilis, la cápsula, la pared celular, la membrana citoplasmática, los mesosomas, el núcleo y los ribosomas. Como decíamos, Gram hizo la división de bacterias gram positivas y gram negativas y tienen características de pared diferentes de una y otra. La pared de gram positivos está básicamente conformada por peptidoglucanos de grosor de 10 a 20 nanómetros, contiene además proteínas, polisacáridos, ácidos teicoicos, ácidos gliceroteicoicos. Quizás estos son algunas características propias de los gram positivos que los gram negativos no los vamos a ver. Así se ha diseñado más o menos la estructura de la pared bacteriana de ustedes. Esta sería la estructura de la pared bacteriana y la membrana citoplasmática de las bacterias gram positivas. ¿De acuerdo? Vean ustedes esta complejidad de membrana, a diferencia de lo que vamos a ver en los gram negativos. Esta es otra presentación también de la pared, de la estructura de una bacteria gram positiva, ¿cierto? Vean ustedes su cápsula, su pared celular, conformación, proteínas, antígenos diversos. En este caso creo que es el estreptococo, perdón, es un estreptococo. Aquí tiene carbohidratos del grupo C, está referido a la N-acetilglucosamina, la rafnosa, el peptidoglucano, que tiene también sus características propias, y su membrana blanca. Los gram negativos tienen una pared más compleja, el peptidoglucano es más delgado, predominan proteínas, fosfolípidos y lipopolisacáridos. Las tres capas que presentan ellos, capa externa, media e interna, está contenida por diferentes sustancias químicas. Vean ustedes, no porque estén en colores, sino porque la estructura es mucho más compleja que la estructura de los gram positivos. Vean ustedes. Esto crea también una resistencia a los antibióticos más importantes, ¿no es cierto? No es lo mismo que tengamos infecciones bacterianas por gram positivos que por gram negativos.
¿cierto? Debemos utilizar el antibiótico adecuado, el antibiótico exacto para cada una de estas bacterias, ¿no? Ustedes cuando lleguen un poquito a farmacología van a aprender ahí a utilizar los antibióticos para gérmenes gram positivos y para gérmenes gram negativos, así como estamos presentando en esta clasificación. Vean ustedes la estructura de la bacteria gram negativa. Esto también podría ser una comparación entre una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa. Puede ser que la gram positiva sea un poquito más ancha, ¿no es cierto?, que la gram negativa, pero en complejidad la gram negativa, los gram negativos son más complejos que los gram positivos. Otra presentación, otro esquema. Igualmente, este es el modelo de estructura de la membrana citoplasmática. Es una membrana citoplasmática. Las bacterias ácido-alcohol resistentes, los bacilos ácido-alcohol resistentes, que generalmente hablamos de bacilo de Koch, ¿no es cierto? Y por ahí algunos sucedáneos del género de micobacterias. Pertenece al género Mycobacterium y algunas especies de Nocardia. La pared posee ácidos glicólicos, que son ácidos grasos no saturados de cadena larga. Posee glicolípidos o glucolípidos, forman el cordofactor, el ácido alcohol resistencia, la propiedad física de algunas bacterias a la resistencia a la decoloración de la fosfina básica, del rojo, la cual penetra en la célula por acción del fenol y el carbono. Esta es una coloración bastante especial que la vamos seguro a hacer en práctica en algún momento, cuando lleguemos a acá tienes espacio, cuando lleguemos a ese género, a esa familia. Esta es la estructura bacteriana del bacilo de Koch o de los bacilos ácido-alcohol resistentes. Vean una estructura muy diferente a la que hemos presentado. Acá hay sitio, ¿ah? Joder, acá hay sitio. Esta es la coloración para bacilos ácido-alcohol resistentes, ¿cierto? Ustedes son los bacilos tuberculosos, de tuberculosis. Vean, sobre un fondo celeste, el germen coge la fucina para colorearse esta proteína. Y en el núcleo bacteriano, observado con la coloración de Fuergen, que es una coloración especial para el núcleo. Pues podemos utilizar diversas otras coloraciones también, pero la de Fuergen es la que más utilizamos. Es de aspecto fibrilar de filamentos. El filamento único de ADN acompañado de ARN y ARN polimerasa. No contiene histonas, lo que yo decía antes, la lámina. Y Watson y Crick fueron los que descubrieron en el año 1953 la estructura del núcleo bacteriano. Sus funciones: el ADN cromosómico confiere peculiaridades genéticas, interviene en los mecanismos de transferencia genética, controla la división bacteriana y regula la síntesis proteica. El ARN citoplasmático, el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN editor, ¿cierto? Tenemos un ARN extracromosómico ligado a los plásmidos. Estos plásmidos, vamos a hablar en una clase, se replican independientemente del cromosoma bacteriano, se transmiten por herencia a las células hijas, se transmiten de una bacteria a otra por conjugación, el factor F, que es un factor de fertilidad, y los plásmidos, que muchas bacterias en la virulencia, codificados por plásmidos y los codificados por fagos, ¿cierto? Hoy en día nosotros trabajamos bastante esta codificación por fagos, ¿de acuerdo? Y se ha trabajado inicialmente con este grupo de bacterias, pero hoy en día es posible tener una mayor cantidad de bacterias ya codificadas por fagos. Antiguamente o al inicio se había trabajado por plásmidos y sobre todo hay variedades de Escherichia coli, su prima hermana era Shigella, Yersinia, etcétera, algunas otras bacterias. Y los elementos facultativos que tiene la bacteria, es decir, no todas las bacterias lo presentan. La cápsula, como decíamos antes, es una capa mucosa compuesta de polímeros orgánicos, se adhiere a la pared bacteriana, se observa por tinción negativa, compuesto de polisacáridos y y protege
pueden ser lévanos o dextranos como polímeros. Los flagelos, que son responsables de la movilidad, como hemos dicho, proporcionan ciclicidad tipo H, pueden ser monotricas, rofotricas, anfitricas y peritricas en su variedad de bacterias. Aquí algunos ejemplos. Monotricas, por ejemplo, los vibrios que tienen flagelo polar. Los fotricas son las pseudomonas que tienen penachos. Los anfitricos, los espirinos que tienen penachos en ambos lados. Y los peritricos, que son los enteros, más o menos vemos en las enterobacterias, que tienen flagelos alrededor de la superficie corporal. Esta es la estructura del flagelo, diagrama conceptual del mecanismo de Chacoli, del flagelo. Vean ustedes, las fimbrias o pilis, presentes especialmente en los gram negativos y en algunos gram positivos, en bacterias del tracto urinario sobre todo, ¿cierto? Por eso es que muchas veces la infección urinaria es bien cargosa para irse, ¿cierto? Sobre todo en mujeres con ciertas características, sobre todo, porque las bacterias que presentan estas fimbrias o pilis se adhieren también a la mucosa del tracto urinario y bien difícil que salgan a la primera. A veces hay que hacer un tratamiento bastante llevado, porque si no tenemos pacientes con infecciones urinarias crónicas. Todas las semanas y todos los días tenemos pacientes en el consultorio con una emergencia con problemas urinarios. Tiene propiedad higiénica, tiene propiedad de adherencia por las adhesinas, confieren una composición bacteriana, los dos tipos de pili, los pilis F y los pilis I, y la transferencia de material genético también que poseen los pilis F, que son así llamados, o pilis de factor de fertilidad también, ¿cierto? Que les da características propias o específicas a la bacteria. Resistencia bacteriana a antibióticos, por ejemplo, ¿cierto? Resulta que una bacteria no tiene resistencia al antibiótico y se encuentra con una bacteria que tiene este factor, y esta bacteria le confiere ese factor a la que no tiene, ¿cierto? Por eso tenemos bacterias F positivas, bacterias con alta frecuencia de resolución y las bacterias F', ¿no? Los pilis sintetizados por bacterias que tienen factor policigénico COL1. Esto se vio mucho al inicio de los estudios en las bacterias Escherichia coli. Bueno, aquí vemos las bacterias con un solo flagelo, monotricos, los rofotricos, los anfitricos y los peritricos, ¿no es cierto? Las esporas también son bastante especiales en algunas bacterias, exclusivamente presentes en bacilos, son termoresistentes, están compuestos por proteínas, lípidos, polisacáridos, etc. Y poseen la capacidad inmunógena, mantienen la virulencia de la bacteria. Esto es importante quizás de todos aspectos, ¿no? La bacteria que tiene espora se protege mucho cuidando su capacidad inmunogénica y su capacidad de virulencia. Acá tenemos las diferentes formas donde se ubican las esporas. Acá tenemos espora central, acá también central pero con deformación, acá subterminal y acá terminal, ¿cierto? En la morfología bacteriana y agrupación tenemos cocobacilos, cocobacilos, bacilos, espirinos, espiroquetas, estreptococos, estafilococos, diplococos. Ahora lo vamos a explicar en la lámina siguiente. Cuando están de a 2, diplococos. Cuando están de 4, tétradas, tenemos otra forma. Y cuando están formando racimos, estáfilos, ¿no? Y cuando forman cadenas, estreptos. Repito, diplococos, estreptococos, tétradas, racimos, estafilos, en diferentes formas de estafilos. Igualmente, estafilococos, estreptococos de a pares, bacilos, esto sería un cocobacilo y esto sería un espiroqueta. Igualmente, otras fotografías, ¿cierto? Todos estos ustedes lo van a hacer en práctica, lo van a ver en práctica, en microscopios, ¿de acuerdo? Otra fotografía de los espirinos,
bacilos, diferentes formas de bacilos, vean ustedes, acá con ángulos rectos, acá con ángulos fusiformes, acá un poco más redondeados, que parece un masito, un mazo, y acá curvados, y acá como unas ovaladitos. Es decir, bacilos de diferentes morfologías. En la parte inferior las espiroquetas, los vidrios, las espiroquetas. Esta es una coloración de grano, pero vemos estreptococos. Aquí vemos bacilos, vean ustedes, bacilos. Esto es un vidrio. Vean ustedes cómo vemos los vidrios. Tamaño de los microorganismos. Si los medimos de esta manera, vean ustedes, desde los virus que son más pequeñitos hasta los protozoarios que son más grandes. Y acá, este es el límite de la visión del ojo humano en el microscopio, ¿cierto? A partir de aquí hacia adelante, hacia 300, el ojo humano lo puede observar. De aquí hacia atrás, el ojo humano no lo observa. Tenemos el mismo con el microscopio. Si la última lámina, vemos igualmente, ¿cierto? De acuerdo al tamaño. Células eucariotas son las más grandes.